Daña Benítez tiene estudios de maestría en estudios teológicos y también en liderazgo en organizaciones educativas por la Universidad de Puerto Rico. También es licenciada en educación temprana por la Universidad Iberoamericana en Santo Domingo, República Dominicana. Ha sido por más de 15 años una líder eclesial en la Iglesia Bautista de República Dominicana. Es docente con 10 años de experiencia trabajando con niños y niñas de edad temprana en colegios e iglesias y ha trabajado entrenando a docentes y directores escolares y coordinando también programas educativos en el sector público, privado y ONGs, también en República Dominicana. Así que, Dania, te damos la bienvenida. Con gusto vamos a estar escuchándote. Muchas gracias, Lorena, y gracias a todos los que decidieron quedarse en esta sesión. Um, Ahí creo que se está viendo, ¿verdad? Sí, sí se escucha. Perfecto. Sí se puede Bueno, ver. es un tiempo bien breve, pero luego el espacio de preguntas creo que podemos seguir ampliando. Lorena, por favor, cuando ya van 15 minutitos, si puedes levantar un dedito, hacerme una señal para yo tener esa comprensión del tiempo. Gracias. Bueno, saludo para todos los que están ahí en los diferentes países. Eh, Aquí vamos a hablar un poquito, ¿no?, acerca de este tema, propuestas pedagógicas para el trabajo pastoral con la niñez. Em, Quiero aprovechar el tiempo siendo muy puntual con lo que voy a decir, pretendiendo que al salir de esta conferencia puedan tener algunas ideas puntuales de qué hacer en cuanto a lo pedagógico con la pastoral de la niñez. El siguiente, ok. Bueno, yo diría que la primera propuesta que tengo es contestar estas 7 preguntas. No ahora, no por el chat de Zoom, sino posterior a esta conferencia. Ustedes en sus iglesias, en sus países, con el equipo pastoral de la niñez. Sería bueno que reflexionemos en quiénes son los niños para Jesús, darles respuesta a esa pregunta. ¿Qué le enseñamos a los niños en la iglesia? ¿Qué necesitan aprender en la iglesia? ¿Para qué le estamos enseñando lo que le enseñamos? ¿Cómo le enseñamos en la iglesia y cómo aprenden los niños? ¿Cuáles son las responsabilidades de los que enseñan a los niños y niñas en la iglesia? Esa es mi primera propuesta. Vamos a reflexionar sobre esas preguntas. La pueden escribir, tomarle una foto, porque el tiempo es muy breve para contestarlas. No obstante, yo trataré de dejarle algunas ideas sobre cada una de ellas en el tiempo que tenemos. Bien, la primera, ¿quiénes son los niños para Jesús? Yo entiendo que Jesús ve a los niños como dones de Dios, como fuente de alegría, donde quiera que están los niños. Yo creo que Jesús ve a la niñez como una población vulnerable. Lo fue en su tiempo y siguen siendo vulnerables hoy. Eso nos hace pensar en la realidad de nuestra Latinoamérica, esa realidad de violencia, esa realidad de no garantía de los derechos, que ni el Estado en nuestros países ha podido, ¿verdad?, eh, hacer que todos los derechos que expresa la Convención del Niño y la Niña se cumplan en su totalidad. Y entonces la pastoral de la niñez viene a cobrar sentido, ¿verdad?, atendiendo a esa realidad. Creo que Jesús también los ve como seres en desarrollo que necesitan instrucción y guía. Para Jesús, yo diría que son como sus hermanos y hermanas más pequeñitos. Y a nuestros hermanos pequeños siempre estamos como pendientes de ellos, cuidándolos, ¿verdad? Defendiéndolos, porque es nuestro hermano pequeñito.
Y bueno, y mucho más. Cada uno de ustedes quizás tiene una idea diferente de cómo Jesús ve a los niños. Es por eso que les invito a seguir agregando respuesta a esta pregunta. Am, ¿Qué le enseñamos a los niños en la iglesia? Esta es una idea, yo sé que enseñan mucho más de eso. Lo primero es que le enseñamos a cultivar una fe, y esto va más allá de enseñar textos bíblicos o versículos clave. Fíjense, yo creo que de una manera u otra, el niño y la niña están expuestos a la idea de Dios, ya sea expresiones que usamos en algunas culturas, como frases como ve con Dios, que Dios te acompañe, que Dios te cuide, o vamos a estar orando por ti, Dios tiene el control, Dios está con ustedes. Bueno, hay muchas frases que usamos en la vida diaria, en la casa, en la calle, y los niños van escuchando esa palabra, Dios, Dios, Dios. Igualmente puede cuando salen, ven una iglesia y van teniendo una idea de Dios. Ahora, la pregunta es, pensando en niños pequeños de la primera infancia, quizás de 3 a 8 años, 9 o 10. La iglesia está enseñando a esa población infantil a reflexionar sobre quién es Dios. Hemos hecho ese ejercicio con nuestros niños. Sobre qué se enseña, pienso que a veces se ponen en marcha en nuestras iglesias planes muy rígidos. En este año vamos a trabajar todas las historias del Antiguo Testamento. Y le vamos con David y Goliat, y les vamos con Sansón, y les vamos con, bueno, con tantas historias, ¿no? O cuando pensamos en el Nuevo Testamento y hablamos de Jesús, a veces limitamos el relato de Jesús a la época de Navidad. Y hay mucho que hablar de Jesús. Y creo que podemos reflexionar sobre esta realidad. Muchas iglesias ofrecen programas de educación cristiana débiles teológicamente y poco interesante para los niños. ¿Qué es llamativo para el niño de hoy frente a tantas opciones que tiene la tablet y otras opciones con la tecnología, verdad? O irse a practicar o salir a un parque. Frente a tantas opciones, ¿es atractivo el programa que tenemos para nuestros niños en la iglesia? Cabe destacar que el programa de la iglesia muchas veces está totalmente desconectado de las necesidades de nuestros niños y de las necesidades que tienen sus familias. Creo que a veces hay poco esfuerzo coordinado entre la iglesia, la familia, y los padres no saben qué se les está enseñando en la mayor parte del tiempo. ¿Qué le enseñamos a los niños? ¿Para qué le enseñamos? Además de enseñarle lo anterior, ¿para qué le enseñamos? Bueno, en la iglesia el niño no necesita eh, ser calificado. Bueno, le voy a enseñar esto porque tiene que tomar un examen para pasar a la siguiente clase. No es eso, no pasa eso en la iglesia. Enseñamos a los niños acerca de Dios para que desarrollen su fe, para que desarrollen su dimensión espiritual. Perdón. Para que ellos comprendan, nuestros niños, que son parte importante en el reino de Dios, para que comprendan del amor de Jesús y que deberían ser amados en la iglesia, en la familia y en todos los escenarios donde ellos están. Ya que los niños experimentan, ¿verdad? Que a veces los intereses de los adultos están por encima de lo de ellos y las necesidades de los adultos por encima de la de ellos. Bueno, ¿cómo le enseñamos? A veces le enseñamos improvisando. A veces hay que improvisar, pero no siempre, ¿verdad? Lo que pasa es que a veces la costumbre es llegar a improvisar. Cantamos lo que siempre cantamos cada domingo.
estamos con el aprendizaje memorístico nada más, apréndanse este versículo y repítanlo y lo escribimos en una cartulina en la pared de la iglesia, en fin. Y entonces, siendo un poquito más creativos, le damos una lámina a los niños para que la pinten o alguna manualidad en ocasiones especiales. Yo creo que esa es una realidad de la mayoría de nuestras iglesias y de lo que he visto, ¿verdad? Al menos en los contextos donde he estado. Pero atendiendo a eso, ¿cómo aprenden los niños? ¿Están aprendiendo con la manera en que lo estoy haciendo? Miren, cada niño y cada niña es un ser activo, construir su propio aprendizaje. Claro, con otros niños, en conjunto con el medio que les rodea, con el educador, con los materiales con los cuales se ve expuesto, etcétera. Aprenden como visualizan ahí en esas fotos, haciendo, explorando, investigando, realizando proyectos, bueno, entre otras acciones, ¿verdad? Uy, se me fue. Entonces, acá vamos a hablar un poquito de estrategias pedagógicas que nos ayudan bastante bien en la escuela, en el colegio, pero perfectamente también nos van a ayudar cuando estemos enseñando a nuestros niños en la iglesia. Vamos a utilizar estrategias como juego de exploración. El salón donde están los niños podemos colocar diferentes estaciones para que jueguen mientras los vamos recibiendo, mientras van llegando los niños antes de empezar la clase, ¿verdad? Vamos a utilizar estrategias de recuperación de saberes. Vamos a preguntarle a los niños qué saben de este tema, qué quieren aprender, ¿verdad? Entonces, ese tipo de preguntas que nos ayudan a darnos cuenta qué, 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 qué información previa tiene el niño, qué tanto sabe del tema que yo le voy a compartir. Estos son los nombres técnicos, ¿verdad? Estrategias de socialización centrada en actividades grupales. Esto se refiere a dramatizaciones que podemos hacer con los niños, bailes, declamación de poemas, expresión plástica, producción de texto, el juego como una estrategia fundamental, la inserción en el entorno. Si estamos hablando de la creación, vamos a salir del templo, vamos a ver vamos a disfrutar de la creación de Dios, que vemos los árboles, los animales. A veces siempre estamos con los niños dentro de las 4 paredes del salón que nos han asignado. Entonces, ¿cómo podemos aprovechar el medio que nos rodea? Eh, Estrategia de indagación dialógica o el cuestionamiento. A veces hacemos preguntas, terminamos de enseñar una historia, por ejemplo, la de David y Goliat, y hacemos preguntas como, ¿a quién mató David? Al gigante Goliat. ¿Cuáles son los personajes de esta historia? Preguntas que son obvias, preguntas que están en el texto y que ellos ya escucharon. Aquí el reto es nosotros ser creativos y hacer preguntas a los niños que fomenten el pensamiento crítico. ¿Y cómo yo sé que es una pregunta buena, que es una pregunta creativa? Yo no sé la respuesta como maestra. Si usted sabe la respuesta como maestra que el niño le va a dar, entonces no es una pregunta la creatividad o el pensamiento crítico. ¿Ya? Entonces, podemos también la maestra, además de usar libros con imágenes, crear con los niños murales de las historias bíblicas que hemos ido trabajando o de los diversos temas que hemos ido trabajando. Las actividades que hacemos con nuestros niños pueden ser espontáneas, estructuradas, individuales, en el interior del salón de clase, al exterior, esas que implican y demandan movimiento y otras que demandan reposo. No todas las actividades pueden ser espontáneas, lo que se me ocurrió en el momento, ¿verdad? Tenemos también que llevarle a los niños actividades bien pensadas, estructuradas, con unos materiales específicos que ya la maestra trabajó de antemano. El niño necesita trabajar de manera individual, pero también con el grupo. Bien, entonces, estas son algunas ideas. Vamos a crear un calendario también con nuestros niños, de un plan de qué va a pasar en los siguientes 6 meses, en el año.
así como hacemos con otras pastorales, ¿verdad? Puede ser un día aprovechemos las efemérides, cuando está el día del ambiente, hablemos de la creación, podemos hacer actividades bien puntuales con ellos, así como ven en la foto. El día del arte, vamos a entender a Dios a través del arte. ¿Qué nos dice Dios a través del arte? Podemos tener un taller de higiene y salud, invitando a algún profesional de la iglesia que sea doctor, enfermero o de la comunidad. Taller de manualidades. Venimos a la iglesia hoy a elaborar manualidades. No necesariamente el niño tiene que ir a la iglesia porque toca una lección bíblica. Un día del juego e invitamos a sus familias. Estas son simples ideas, pero hay tanto, tanto, tanto para hacer con nuestra niñez. Ahora, ¿lo estamos haciendo? Esa sería la pregunta. Bien, le seguimos enseñando texto bíblico, pero ¿qué también tiene que aprender el niño en la iglesia? Tiene que aprender acerca de la autoestima, tiene que aprender acerca de del manejo de sus emociones, también tiene que aprender la cooperación, entre otros temas, la prevención. Podemos hablarle también de sexualidad, de abuso, porque lamentablemente en escenarios de la iglesia niños han sido abusados. Entonces, además de las historias bíblicas, vamos a tener un currículum más flexible, más abierto, que responda a las necesidades de nuestros niños. Y esa es una propuesta. Vamos a revisar lo que estamos enseñando, dándole a nuestros niños en el día a día. Necesitan aprender todos esos temas, ¿verdad? Que para la vida. Bueno, ambientes que promueven el aprendizaje. ¿Qué necesitamos en ese ambiente para saber que están aprendiendo? Bueno, un educador, una persona que comprenda cómo se enseña, un espacio y un ambiente adecuado. Es importante que en la iglesia, ¿verdad? Se vean dónde están los niños, usemos cristales para que el que pasa por el pasillo pueda ver que los niños están ahí con un educador, no espacios cerrados. Eh, Podemos establecer una rutina. ¿Qué vienen a hacer los niños aquí? ¿Y qué vamos a hacer durante durante el tiempo que tengamos los niños con nosotros? Tiene que haber un plan, tiene que haber un orden, ¿sí? Una agenda. Y sobre todo hay que tener en cuenta de la planificación y la evaluación. Eso no solo se habla en la escuela. Cuando hablamos de plan pedagógico en la iglesia, tenemos que hablar de planificación y de evaluación. La Perdón, falta de Dania, te quedan 4 minutitos. excelente, ya estoy terminando y perdónenme que voy un poquito rápido. La falta de un plan, como pongo ahí, es planificar para el fracaso. La espontaneidad, la improvisación nos puede servir para un día o dos, pero hay que prepararse, sobre todo cuando vamos a estar al frente de nuestros niños, porque cuando no vamos preparados, ahí los niños empiezan a, a hacer diferentes cosas y entonces decimos, ¡ay Dios, se me fue! No, ya no tengo el control del grupo. No, pues que usted no tiene un control de lo que va a hacer con ellos, una idea de lo que va a hacer con ellos. Entonces vamos a planificar, vamos a implementar y vamos a evaluar. ¿Qué significa eso? Lo que hago, me pregunto, ¿está dando resultado? ¿Están aprendiendo mis niños? Tiene que haber una persona en la iglesia que dé continuidad a esto. Bueno, casi finalizando, ¿cuáles son las responsabilidades de los que enseñan en la iglesia entonces? Fíjese, tienen que conocer los derechos de los niños y las niñas, saber acerca del desarrollo de los niños, de la edad que usted está trabajando, qué pasa a los 6 años del niño, a los 7, a los 8. Usted tiene la responsabilidad de lograr que los niños piensen y aprendan, utilice diversas estrategias, conozca acerca de la Biblia, capacitarse constantemente y conocer las realidades de nuestros niños. Fíjese, siendo maestras y maestros de escuela bíblica y trabajando en la pastoral de la niñez, a veces nos toca hacer como esas fotitos que puse ahí. Hacer de payasos, hacer de artistas, hacer de deportistas, hacer de cantante, de escritor, de cuentacuentos, de hasta de enfermero, porque un niño se nos puede caer, nos toca dramatizar, hacer tantas cosas. Por eso es que no podemos dejarle el ministerio en manos de personas que no tienen ningún conocimiento, no tienen que ser licenciados en educación ni tener maestría en pedagogía, pero sí deben capacitarse constantemente. ¿Qué la iglesia está haciendo para que los voluntarios que trabajan con la niñez
comprendan sus responsabilidades y hagan un trabajo cada vez mejor para nuestra niñez. Esa es una gran pregunta, porque el que trabaje en el Ministerio de la Niñez tiene que ofrecer un trato amoroso, tienes que escucharlo atentamente, demostrarle interés, transmitirle seguridad, saber escucharlos, ofrecerle estímulos positivos, etcétera, ¿verdad? Atender sus necesidades físicas. Por eso termino con esta propuesta. ¿Por qué en la pastoral de la niñez podemos entre todos idear una especie de código ético para que el que trabaja con la niñez sepa cuáles son sus responsabilidades? No solo con el niño y la niña, sino con la familia, con la propia iglesia, con la comunidad y con el propio docente, entonces, o el propio educador. Necesitamos que el Ministerio de la Niñez tenga prioridad en nuestras iglesias, haya un plan, los niños estén en el presupuesto de la iglesia. Bien, pensemos los contenidos que se le van a dar. A veces se compran guías. Mire, venga, le decimos a la hermana, no se preocupe, usted no tiene que invertir mucho tiempo, ahí está la guía. Haga lo que dice la guía, enséñale el versículo, cante con ellos, póngalo a pintar. ¿Eso está bien pensado? ¿Eso es lo que merecen nuestros niños? ¿Eso responde a las necesidades y a los intereses de ellos? Bien, entonces nos preocupamos mucho por quien va a predicar al frente de los adultos, por quien va a enseñar a los nuevos creyentes. Preocupémonos también por quienes van a enseñar a nuestros niños. ¿Qué idea le está transmitiendo? ¿Cómo está trabajando con ellos? Bien, ¿le está transmitiendo seguridad o miedo o temor? Termino con la pregunta: ¿qué significa para la iglesia hoy poner a la niñez como prioridad? Bueno, el tiempo fue breve, pero espero que haber dejado algunas ideas que podemos seguir ampliando en el espacio de preguntas. Muchas gracias, Dania.